Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que no estorbe. Yo soy la queen. Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Los vinilos individuales de Arirang de Jimin y Jungkook son las primeras versiones que se han agotado durante 2 días en Sunrise Records, una de las tiendas de música más grandes de Canadá. El dúo Ace la rompe. Mientras en eMusic, una importante tienda de música escandinava, Jungkook agotó su versión individual de vinilo de Arirang, convirtiéndose en el primero entre las ediciones estándar en vinilo de BTS, tanto en solitario como en grupo, en alcanzar este hito. ¡Felicitaciones, Jungkook! El vinilo de Arirang de Jimin se agotó en Fnac tras una segunda reposición en menos de 12 horas. Por su parte, el de Jungkook ya se había agotado en 2 ocasiones, por lo que ambos vinilos fueron restablecidos por tercera vez. Jungkook arrasando en las ventas. Sigue haciendo historia en la lista Billboard Global excluyendo Estados Unidos, convirtiéndose en la única canción solista de un artista coreano que ha logrado mantenerse durante 85 semanas en el ranking. Además, alcanza un nuevo hito al posicionarse como la 5ª canción de un artista coreano con mayor tiempo de permanencia en esta lista. ¡Felicitaciones, Jimin! 7 se convierte en la canción de 2023 que más tiempo ha permanecido en las listas de Billboard Global excluyendo a Estados Unidos con 139 semanas, superando a Flowers de Miley Cyrus. A su vez, Seven extiende su récord por la canción de un solista asiático o de K-pop de mayor permanencia en la historia de la lista Billboard Global 200, con 136 semanas. ¡Felicitaciones, Jungkook! Sigue votando en Daveme por el rostro más bello del mundo de la música. Puedes votar por Jimin y Jungkook a la vez. Vota en los AICAN como mejor bailarín y mejor cantante. Jungkook está participando. Esta encuesta dura casi todo el año, no olvides de dejar tu voto diario. Vota en los iHeartRadio por Are You Sure con tu favorito en pantalla. Quedan pocos días. Según Rolling Stone, BTS se presentará el lunes, 23 de marzo en New York, en un evento para Spotify llamado Swing City. Veremos a Jungkook en el aeropuerto y actuando en Estados Unidos. Arirang ha sido clasificado como explícito en iTunes y Apple Music. También la única canción clasificada como explícita es Normal. Faltan pocos días para revelar las canciones y veremos qué nos traen los chicos. Jungkook con un reloj Hublot aparece en la portada de abril de Elle Officiel Homes Malaysia. Se sinceró diciendo, actuar frente a ARMY siempre es lo más memorable para mí. Es entonces cuando siento que estoy realmente vivo como cantante. Jungkook siempre nos tiene muy presentes a las fans. Lador y Jimin como embajador ha conquistado al público global y llega oficialmente a Ulta, una de las mayores cadenas de belleza de Estados Unidos. El presidente de Corea, Lee Jae-myung, escribió en X sobre el concierto de este sábado 21, en la Plaza Gwanghwamun, dijo que ahí se hará una presentación con el tema de Arirang, para destacar la cultura coreana. Las autoridades están preparadas para garantizar la seguridad y el orden, y se pide al público respeto, colaboración y denunciar la reventa ilegal. Se espera que sea un evento memorable a nivel mundial. Y en su parte final expresó, esperamos que este concierto de BTS vuelva a demostrar el gran poder cultural creado por Corea del Sur y que se convierta en un momento especial que será recordado por personas de todo el mundo durante mucho tiempo. Enviamos muchas energías positivas a los 7 chicos, principalmente a Jimin y Jungkook, deben estar muy nerviosos por la gran expectativa que se tiene. Fighting BTS. Salió el primer adelanto del video musical de Swing. Al parecer esa parte fue filmado en el Museu de Marina Lisboa, Portugal. Fue dirigido por la ucraniana Tanu Muño,
Ha trabajado con artistas de talla mundial incluido Jungkook, con el video musical Standing Next to You. El teaser muestra a una mujer en un museo vacío que se detiene frente a una maqueta de barco mientras las luces se apagan, dando paso a una escena del mar donde aparece la palabra swim. Al parecer Jimin nos dio un spoiler cuando publicó bañándose en el mar, ¿cierto? Y ahora salió el segundo teaser donde muestra a los 7 en un barco. Ya estamos ansiosas de conocer la canción y ver el video musical. ¿Sabías que? Se reveló el teaser del documental de BTS por Netflix. Hay una controversia. En el YouTube se subió el video, omitiendo partes donde aparecía Jimin, pero en TikTok se puede ver el video donde aparece. Esto solo es mi opinión y esta es en base a una persona cercana que escuché, que es muy jiminista y tiene razón. Dejo claro que es solo una opinión. Netflix está utilizando la imagen de Jimin para crear más interacción y ruido en redes sociales. Sabe perfectamente que Jimin tiene un gran número de fans que están siempre expectantes y con gran entusiasmo en apoyar y resaltar su imagen. Entonces al hacer esto crea tendencia el teaser del documental. Pasó algo parecido cuando la revista Variety olvidó, entre comillas, nombrar a Jimin en el artículo. Las fans denunciaron y obligaron a la revista a corregir el error y así pasó. Bajaron el artículo y lo subieron agregando el nombre de Jimin. Es lamentable, pero algunos medios usan esta estrategia que encuentro pésima porque como fan no nos gusta ver que constantemente hagan eso con Jimin. Hasta ahora Netflix no ha dicho ni corregido el error. Debido al teaser con un claro enfoque de crear expectativas ocupando ciertos recursos de marketing, sale una parte donde Jungkook y Tae salen ensayando y por supuesto las taecacas se subieron a su nube de pedos. Jungkook dijo en una entrevista para la revista GC, fue muy divertido porque teníamos 3 salas en el estudio, a veces nos emparejábamos para ir a una de las salas. Otras veces era solo uno de nosotros, y luego íbamos cambiando de pareja para tener ideas diferentes y distintos tipos de colaboración. Era nuestra forma de salir de los moldes, y a veces funcionaba muy mal, otras veces funcionaba muy bien. Pero todo el proceso fue muy liberador y libre, así que fue muy divertido. Probablemente esa escena corresponde cuando hacían esas dinámicas. Si vemos el rostro de Jungkook, se ve que están ensayando, por la cara de Jungkook al parecer esa vez resultó mal, puede ser, estoy bromeando. Bueno, digo esto porque parece que nadie escucha o lee lo que dice Jungkook y las otras ya creen en una subunidad Taekook. Por cómo han presentado el álbum, dudo mucho que haya una subunidad dentro del disco, porque ellos en estos momentos quieren mostrar la unión de los 7 y nada más. También hubo llanto de algunas jikukas que decían que a Jimin y Jungkook los estaban separando porque no los mostraron en el teaser. Esas personas deberían mantener la calma, parecen desesperadas. En un teaser de 1 minuto 46 segundos que pretende enganchar al público, no puede sacar esas conclusiones. Y ojo, esto es un documental de BTS, no de Jikook. Guarden las composturas y si no tienen nada mejor que escribir, deben guardar silencio porque esto solo acarrea burlas y hate a Jikook y al final de todo, quedan con el traje puesto, porque Jikook de una u otra forma siempre estarán juntos. Nuevamente las Bangkok están creando falsas citas. Publicaron esta foto con firmas de unos idols en un restaurante y ahí está el autógrafo de Jungkook y más arriba el de Winter. Obvio que comenzaron a decir que Jungkook y Winter habían tenido una cita romántica en ese restaurante. Bueno, nuevamente se desmiente esto. Winter fue con sus amigas el 30 de octubre a comer ahí, la foto de la comida la subió una de ellas etiquetando a Winter. Además Winter cambió su firma, acá podemos ver en el autógrafo del restaurante es su antigua firma, no la nueva 2026. Otra vez no les funcionó a las Bangkok que solo buscan tirarle hate a Jungkook, porque detrás de esas cuentas hay antis de otros fandoms que a través de Jungkook quieren perjudicarlo a él y el regreso de BTS. La gente es mala, a veces parece sacado de una telenovela, pero la realidad supera la ficción y esas personas quieren ver hundido a Jungkook y los chicos, pero siempre hay pruebas que desechan toda la basura inventada. Jungkook comenzó a seguir a personas en TikTok, la mayoría cantantes y bailarines, entre esos a mujeres. Las tóxicas comenzaron a escribir tonterías al respecto. Las chicas que sigue, algunas son bailarinas que trabajaron con él en el video musical 3D.
Hay una que causó revuelo, una bailarina filipina que tras ver que Jungkook la seguía, se emocionó demasiado, parece, porque publicó en X e Instagram el follow de Jungkook, dando pie a mentiras. Una cuenta en Facebook inventó que Jungkook ahora está soltero y comenzó a seguir y dar like a mujeres y además dijeron que le escribió a la chica. Eso es falso. Los pantallazos de la bailarina son solamente que Jungkook la siguió. Nuevamente las personas no actúan bien con las redes sociales de los chicos. Esto logrará que Jungkook, una vez más, cierre todo y nadie podrá ver sus seguidos o comentarle. Sinceramente, espero que lo haga para que lo dejen tranquilo. A propósito, ¿qué pensarán ahora las taecacas que Jungkook comenzó a seguir a personas nuevamente en TikTok? ¿No era que Tae le prohibía? Siempre quedan como... Para terminar riendo un poco, algunas taecacas pensaron que en esta imagen eran Tae y Jungkook. Pero no, son Tae y Hobi. ¿No ven? Siempre quieren cosas que jamás van a obtener. Ahora ya lo sabes. BTS estará en el show de Jimmy Fallon este 25 de marzo. Desde el 21 en adelante veremos a nuestros chicos muy pero muy seguido. Me pone muy feliz eso, y creo que a ustedes también. Jungkook volvió a TikTok. Y esta vez bailó una canción de Migi, una rapera, cantante y actriz tailandesa. La reacción de la cantante al ver que Jungkook bailó su canción. No solo eso, ella reconoció hace un tiempo atrás que es Coming. ¡Qué lindo! Jimin también actualizó ese día en Bevers con esta hermosa foto y escribió: ARMY, ya faltan solo unos días para que se publique el álbum. Estoy tan nervioso que no sé qué hacer. Espero que lo escuchen con felicidad, y terminaré todo bien hasta el final para mostrarles algo increíble. Por favor, espérenlo con muchas ganas. Los amo. Chiquito hermoso, está nervioso, espero que puedas sentir el amor de nosotras sus fans en estos momentos. Lo harás increíble, Jimin. Esto ya no es coincidencia. En las actualizaciones de Jimin y Jungkook llevaban pantalones de la marca Mirayasuiro, son los mismos modelos de pantalones, diferentes colores. Nuestros chicos compran siempre la misma ropa, eso es hacer match, es constante en el tiempo y sabemos lo que significa. Y en esta parte del documental, pareciera que Jimin se vistió de Jungkook, ¿cierto? Tú eres yo soy tú. En la mayoría de las fotos, Jungkook salen juntos y es tan hermoso verlos, hacen tan bonita pareja, uno al lado del otro hace ver la belleza de ambos, una luz que se potencian. Y salió este detrás de escena de las fotos grupales. Y sí. 말은 안 하지만 지켜보고 있습니다, 지민 씨. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.